Damos la bienvenida al señor Mesías Tatamuez, presidente de la SEDOCUT. Señor Tatamuez, el gobierno de Lasso anuncia el inicio de conversaciones con los sectores representativos de organizaciones laborales e indígenas. ¿Cómo están las cosas? ¿Se ha fijado ya una fecha para diálogos con la CONAIE? Será el 4 de octubre. Se ha dicho que se está trabajando un programa, mesas de diálogo con los trabajadores, con las centrales sindicales. ¿Cuál es la situación? Yo creo que, mire, el gobierno, para ser un gobierno de lo que él llama de reencuentro, tiene que hablar con todo el mundo y tiene que pensar que no es el gobierno de un sector empresarial, banquero o lo que sea, sino un gobierno de los 17 millones de ecuatorianos. Ahí está el problema. Es lo que hemos dicho, a nosotros nos llamó a una discusión, tuvimos 3 horas, conversamos varios puntos, discutimos varios puntos. El punto central fue por qué no 2 códigos laborales, porque dése cuenta, en un país tan pequeño con 2 códigos laborales, cuando ya tenemos la ley pública, ¿para qué otro código? Entonces, lo que decíamos, hacer entre todos y todas un código donde recoja todos los derechos de jóvenes, de todo dentro de este nivel. Ellos empecinan en decir que es que la ley de oportunidades, que la llaman la chambita, la florcita, le dan altísimos adornos, dicen que sería la que daría empleo ahí. Pero para dar empleo de inmediato y rápido, ¿por qué no hacer, por ejemplo, contratos parciales? El 82 del código les da toda la oportunidad de hacer, hasta les da chance de trabajo por hora. Pero tercerización y trabajo por horas como era antes, que querían ellos y quieren ellos, ya no pueden. Y yo creo que deben de cambiar la Constitución y de ahí discutir. Nadie se opone a esas cosas. Pero antes de ir a esos detalles, ¿se ha establecido ya un cronograma de trabajo, de reuniones? Mire, nosotros hemos dichole a la ministra que la primera debe de ser una agenda para tratar con el señor presidente de la República realmente esa cuestión, para tratar toda la problemática. El FUD no puede ir a tratar solo código del trabajo. El FUD tiene que ir a tratar la economía del país. El FUD tiene que ir a tratar lo que falta medicina en el seguro social, lo que falta medicina en los hospitales públicos, que no haya recortes en la educación, en la salud, que se mantengan lo que dice la Constitución en sus presupuestos, sobre las áreas estratégicas. Eso es lo que tiene que decirse, para que no pase lo que pasó y está pasando ahorita en Argentina. ¿Se da cuenta? Se creían los europeos, los países chiquitos, y ahora están con más de un 40% de pobreza extrema. Todo eso se ha discutido y yo creo que depende del gobierno, depende de los gobiernos, yo siempre he dicho eso, o del empleador, si es que es con una empresa, cuando está en un diálogo, de agilitar, de empujar rápidamente. El FUD no está contrario a sentarse a la mesa, siempre hemos estado dispuestos. Igual le dijimos y aclaró la ministra que nosotros sí tenemos una propuesta, sí hemos mandado una propuesta, porque había medios que querían distorsionar la verdad, diciendo protestan pero no tienen propuesta. Y eso sí nos molestó cuando nosotros habíamos mandado al gobierno anterior una propuesta, a este gobierno que continúa, igual una propuesta ampliada en las cosas que está haciendo. Ahora, señor Tatamuez, hay coincidencias en cuanto a necesidades, a objetivos, a la necesidad de soluciones entre los trabajadores y el gobierno. Hay una realidad en la cual coinciden de que hay un 60% por lo menos de los ecuatorianos que se encuentran en la informalidad, aislados de un sistema económico, en el desempleo o en el subempleo. ¿Cómo llegar a soluciones sobre este tema? El gobierno ha señalado que con la propuesta que presentará este jueves el presidente de la República se
propondrá un hilo conductor en este proyecto para generar más fuentes de empleo con un nuevo código laboral. ¿Cuánto conocen ustedes sobre este código? ¿Qué es lo que les preocupa? Y hay algunos aspectos que puedan ser rescatados. Qué bueno. Nadie puede opinar sobre lo que hay en ese documento, porque lo que opinamos es sobre lo que ha dicho el ministro y lo que ha dicho muchas veces el presidente, lo que ha dicho el ministro del Trabajo, porque nadie lo tiene el documento y no lo han socializado. El ministro dijo que ha socializado con todo el mundo y nos nombró a nosotros, digo que ha conversado con nosotros, ha conversado con todo el mundo y en fin, nosotros con todo el respeto le decimos, fuimos a una reunión una sola vez y conversamos sobre la conflictividad laboral que debe de dar trámite. El ministro ahí está corto, quedándose demasiado. Le decimos ministro, gracias a este medio, ministro. Ahí tienen hasta apilonado, para no decir otra palabra, amontonado o acumulado ciento de inscripción de directiva, ¿se da cuenta? Cuando la directiva le sirve al comité de empresa, al sindicato, a todas las organizaciones para hacer sus trámites legales internos que tienen, de pagos que tienen que hacer, de lo que sacan en sus almacenes, todo, pero y sus cuentas de ir al día. Esas cosas es lo que se discutió y más trámites que existen de Bien, si no, contratación, si pero bien no no se ha se discutido sobre conoce la ley. o no conocen ustedes concretamente el documento, sí saben ustedes hacia dónde va. Se quieren modificar el tema de utilidades, quitando este beneficio de las cargas, se quiere modificar la jubilación patronal y se quieren introducir modalidades contractuales, que estos serían los aspectos laborales básicos que propondría el gobierno. Vea, eso hemos discutido ampliamente con él ahí en la reunión sin el documento, porque hemos oído, le hemos dicho, usted dice que quiere quitar la jubilación patronal. Hemos dicho, usted no puede coger y quitarla así por así, porque tiene que haber un acuerdo conjunto. Vea, sobre la jubilación, para que le recordamos a la ciudadanía, desde el 2001 ya veníamos tratando eso de tratarlo, de cambiar, que el trabajador no tenga un solo patrón, sino tenga varios y vaya acumulando y tratar. ¿Qué es lo que plantean ahorita? Que hay que haya una cuenta para que no lo voten, ese es un argumento, que no lo voten para que se mantenga ese trabajador y tenga una cuenta única. Nosotros le decimos, ¿cómo es la cuenta única? Primero aclaremos cómo es el depósito del trabajador y el depósito del empleador. Ahí está todo el problema. Pongamos eso de acuerdo. Nadie se opone a no discutir la jubilación patronal. Vamos discutiendo legalmente, dentro de la ley, dentro de todo esa realidad. Eso, una. Dos, sobre lo que ellos han planteado sobre el 15% de las utilidades. El 15% ecuatorianos, como aquí han de estar abogados, oyendo, abogados, el gobierno, empleadores, saben que el 15% es para los trabajadores. De ese 15% hay un 5% para las cargas que lo puede tener una madre de familia, porque yo ahí le hago un ejemplo. Que no necesitan, falso. La madre de familia, pongamos, es una madre soltera, necesita esa carga que le deben de dar. Un divorcio, poniendo que nadie queremos que pase eso, lo puede hacer. Así, sea con ejemplos reales, hemos discutido dentro de todo ese nivel. Y ellos dicen, no, es que la vamos a poner para todos, que les alcance a todos. Vea, eso cuando se dice para todos y de todos es cuando se dice que un solo remedio cura todas las enfermedades. No es así. Nosotros, mire, no estamos insultando, no estamos peleando porque no es de pelear. Aquí quieren que peleemos. Aquí se dice, es que los trabajadores organizados están peleando por las canonjías.
Yo le planteo al gobierno, señores del gobierno, hable de las canonjías, diga cuáles son las canonjías. Señores empleadores, digan las canonjías. No hay canonjías. Aquí Pero en lo que todo caso, señor Tatamuez, acuerdo no mutuo está en entredicho la repartición de ese 15%, sino la forma en la que se realizaría. es, vea, ¿qué hemos dicholes ahí? Que eso se mantenga, porque eso es normal en todas partes del mundo, en todas partes del mundo, constitucionalmente hay esas cargas y ese acuerdo de repartirse en parte de lo que es las utilidades, que no lo pagan, porque es facilito no pagar, tienen dobles cuentas y dicen salí quebrado. Eso es lo que nosotros hemos dicho, porque hay más cosas que hemos ido les siguiendo todos los días. Nos toca como el rosario. Cuidado, no vayan a decir, no es católico. Como el rosario, siguiendo y siguiendo y siguiendo. También dicen que una empresa puede declararse quebrada. Ustedes tienen todo grabado. Una empresa puede solo declararse quebrada y puede decirle chao al trabajador sin indemnización. Eso, por ejemplo, no es correcto, no es legal, no pueden hacer esa cuestión. Queremos que el trabajador que entre a trabajar, sea respetado no como objeto. Ahí está todo el problema. Miren, para los que dicen, es que están hablando los que tienen empleo. Por favor, señores, aquí nosotros tenemos este espacito que nos regalan los medios de comunicación y por eso decimos, en el mundo hay el movimiento sindical, no solo aquí, en el mundo, que es que hay que buscar cómo nivelar derechos que sean constitucionales, derechos que están en las leyes. Por eso decimos, ¿por qué no sentarse a discutir empleadores, trabajadores, gobierno, asamblea y buscar que sea una ley, no una ley para destruir, no una ley para que le haga mal al empleador o al trabajador, sino una ley para que sirva para todos y todos. Si no Con queremos respecto a la prender jubilación cigarrillos, patronal, señor Tatamuez, con respecto a la jubilación patronal, ¿qué reforma se propone y qué les preocupa? vea, nosotros hemos dicho que, verá, nosotros hemos dicho que de la jubilación patronal nos sentemos a conversar, que, verá, cuando yo le decía en el 2000 ya, en el 2001 ya empezamos a discutir, se llegó a varios acuerdos con las cámaras. Y las cámaras han de estar escuchando y ahí sabemos, yo por delicadeza y por justo no voy a decir qué cámaras se opusieron, 2 o 3 cámaras y de ahí dijeron, no, nosotros no firmamos porque era un acuerdo para el arranque. ¿El arranque cómo? Primero, no estamos en desacuerdo que el trabajador acumule todo en cualquier área de trabajo o con cualquier empleador que esté. Segundo, que haya una cuenta, esa tenemos que estar clarísimos cómo es esa cuenta, quién maneja esa cuenta y de qué manera se maneja esa cuenta. Pero no se diga aquí, y tercero, que está el fondo de la verdad, es, a ver, aquí va a pagar el empleador. Yo les he oído que le han preguntado al ministro y le han preguntado a los empleadores en entrevistas. Y ahí no la han querido informar, no le han dado esa respuesta, se han ido por el otro lado dentro de ese nivel. Y nosotros decimos, no podemos pelear antes de poner en la mesa. Por eso queremos que si es que dice que es el gobierno del reencuentro, siéntese, conversemos, discutamos. Y aquí nadie es loco para oponerse al trabajo. El gobierno dice, aquí me deja acabar la idea, que las Teleset nos van a solucionar el empleo. Por favor, y afuera sí viene la mayoría subsidiado, usted sabe. La agricultura es subsidiada y nosotros sí vamos a respaldar la agricultura nuestra. Ahora, este tema de los contratos, señor Tatamuez, que es clave, que tendría posiblemente las mayores modificaciones, tendrían que ver con los contratos eventuales, sobre todo que hay dificultad
y no o se evita por parte del empresariado hacerlo, pues tiene un incremento del 35% sobre el valor de la hora del salario básico. En la reforma se conoce que el gobierno plantearía otras modalidades contractuales como el contrato por hora o contratos eventuales, pero sin recargos y abriendo también otros contratos especiales para determinados grupos. Vea, ahí lo que le dije, ya le dije antes, nosotros hemos dicho, ¿cómo van a hacer trabajo por horas como antes si no está en la Constitución? ¿Van a cambiar la Constitución? Dos, ¿cómo quieren los trabajos así puntuales dentro de eso? Que lo pueden hacer a través de contratos parciales. Vea, los anteriores ministros, que es de estos mismos regímenes, porque el gobierno anterior, usted sabe, el gobierno actual apoyó al gobierno anterior. Entonces, sí conocen, ustedes también conocen, dejaron varios contratos para bananeros, para las flores, para trabajadores de artesanales de mar, que es la pesca artesanal, para hoteleros, para todo tienen contratos. Si no, verá, ¿sabe? El fondo, usted lo ha dicho, ahí están, ¿qué recargos hay? Por eso hemos dicho, es que no puede ser que te damos empleo, pero vendes cigarrillos. Es como serían los de los TLC. No, lo que aquí tenemos que buscar un mejoramiento de la economía y ahí hemos dicho al gobierno, cobre los 7,000 millones de los grandes deudores que debe y él conoce y eso no necesita, eso el SRI lo puede hacer. Baje los intereses para que no se quiebre la pequeña industria, los emprendedores y todo. Los intereses son fatales. Y eso es lo que debe de ser una preocupación de todo. Vea, esto Ahora, no lo planteamos ahora, perdón. el tiempo se Los nos va intereses agotando, los planteamos lamentablemente, señor ahora. Tatamuez. Quisiera preguntarle algo más. ¿Hay acuerdo entre las centrales sindicales y el Frente Unitario de Trabajadores, sobre todo, tiene una sola tesis? Pues usted habla de que se necesitan estas instancias de diálogo que no llegan a aclararse, es que hay solamente el acuerdo con la CONAIE, pero aquí en el Azuay, Oscar Reynoso, quien representa al Frente Unitario de Trabajadores, ha señalado que es la intención de esta organización, el FUT, el de participar también en el diálogo propuesto por la CONAIE para el 4 de octubre. Mire, verá, todo depende de todos los procesos que se vaya haciendo. Hay una unidad, verá, hay un protocolo que tenemos de un colectivo. Por eso ha dicho el compañero Reynoso esta parte. En ese colectivo está el FUT, está la CONAIE y el Frente Popular. Ahí están estas tres bloques de organizaciones para llegar a ese acuerdo. Pero también tienen autonomía de conversar, pongamos por ramas, lo que, por ejemplo, se puede conversar sobre la agricultura, se puede conversar sobre el precio de los combustibles, es otro de lo que nosotros hemos conversado con la señora ministra de Gobierno largamente, porque ese no es solo el problema de focalizar con los choferes, no con los choferes, sino con la Confederación de Transporte, sino hay que mirar los agricultores, hay que mirar todo el que usamos diésel y usamos gasolina, porque lo que tiene que ser, ¿cuál es la posición del FUT sobre eso? Que por qué no congela los precios ahorita o deroga ese decreto que dejó Lenín Moreno que firmó en mayo. Y entonces, esa es una de las cuestiones para ir buscando que esto que es lo candente, eso es lo candente, que son los precios de los combustibles dentro de todo eso, y lo otro es las áreas estratégicas que el gobierno plantea ir, ellos plantean concesionar. Nosotros Bien. decimos que Señor hay que Tatamuez, ¿piensa usted que este va a ser otro octubre emblemático? Yo creo que todas las cosas no es lo mismo, hay que hacer, todas las marchas que hemos venido haciendo ahora han sido pacíficas, como usted lo conoce, al gobierno anterior se le hizo lo mismo, al gobierno del señor Correa se hizo lo mismo, pacíficamente, cuando meten, boicotean
o infiltran lo que nosotros sabemos llamar, ahí hacen otras cosas y está. Pero nosotros estamos, realmente va a depender del señor presidente del gobierno nacional de decir, busquemos alternativas para el Ecuador. El gobierno está apurado y entusiasmado en solo decir que el gobierno el Fondo Monetario Internacional nos apoye, de acuerdo a los créditos. Pero primero hay que mirar también a casa adentro. Y casa adentro es ver la agricultura, ver los lecheros, ver todo, ver los pequeños Aspiran comerciantes, ustedes a un ver la diálogo salud global, y la entonces. medicina. Gracias, señor Tatamoes. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Han Yo le escuchado al señor agradezco a Mesías. usted y les decimos a los ecuatorianos, no dejen la mascarilla, sería fatal de creer que las dos vacunas ya estamos solucionados, no. Bien, Y gracias. también Gracias, señor unámonos para Tatamoes. combatir la El señor peor Mesías corrupción. Tatamoes es presidente de la SEDOCUT. Nos vamos a una breve pausa.